Bien. Bendiciones del Altísimo. Continuamos con la asignatura de maestría en Biblia. Hoy nos toca discernir el mensaje que Dios se propone dar, y siempre basado en la cultura, ¿verdad? Explicar por qué muchas culturas prefieren narraciones en vez de una verdad directa. Y vamos a tener como un objetivo explicar por qué los intérpretes deben usar primero la intención o el sentido del autor en vez de alegorizar. En este sentido, las narraciones nos van a ayudar a saber una manera indirecta de comunicar un mensaje. Recordemos que cuando llegamos a la cultura, alguien me preguntó sobre el aspecto cultural cuando llegamos a la evangelización mundial. Las culturas, recordemos que son tradiciones por años, algunas de milenios, y en muchas culturas las personas evitan hablar prácticamente lo que es la verdad directamente, y muchas veces hasta evaden decir algo negativo o a veces algo superior en el sentido de la cultura, y se prefiere narrar relatos, por ejemplo, hechos con un proverbio que dará un indicio de un sentimiento sin afirmar directamente cómo se siente. Podemos sacar un ejemplo de esto, como el profeta Natán usó un método indirecto con el rey David. Digamos el caso de Natán, narra una historia que expresó cómo se sentía Dios acerca de David. Entonces, muchos de ese tipo de narraciones son las mejores que se escogen para poder tratar de enviar o comunicar un mensaje. Un misionero le solicitó al director de un seminario bíblico que expresara su opinión acerca de los nuevos libros de un seminario. Oiga bien, acerca de nuevos libros. Por años habían estado usando las notas que los profesores copiaban para los estudiantes, pero ahora los estudiantes tenían textos escritos a nivel superior de lectura. Y la gran pregunta es, ¿qué se piensa de los nuevos libros? El director contestó con un relato. Dijo que cuando él era joven lo invitaron a una convivencia en un pueblo cercano y quería impresionar a las personas que lo rodeaban, a sus amigos, usando zapatos. Dice, nunca había tenido un par de zapatos, así que fue al mercado y se compró un primer par y los encontró a un buen precio, pero eran demasiado pequeños para él. El vendedor le advirtió que le podían lastimar los pies, pero él insistió en comprarlos. Caminó 15 millas aproximadamente desde el lugar hasta donde iban a reunirse, pero le dolían tanto los pies que cada paso se le hacía difícil, y de regreso a casa sacó su cuchillo y le cortó la punta a cada zapato. Esto permitió que los dedos tuvieran un espacio para moverse. Más tarde botó los zapatos a la orilla del camino y caminó descalzo hasta la casa. Con esta frase el director dejó de hablar. Con una sonrisa el misionero comprendió que los nuevos libros no le convenían a los estudiantes. Esa fue una manera de sacar una interpretación, ¿verdad? Sí. Con esta narración acerca de los zapatos, los relatos de la Biblia son frecuentemente narrados sin una explicación. El intérprete debe examinar la narración para discernir lo que el autor quiere decir. Entonces, después de que está claro el propósito del autor, es posible aplicar la verdad a otro. Si tuviéramos la narración acerca de los zapatos, pero desconociéramos la pregunta del misionero, no podríamos comprender el propósito del relato. Es interesante, ¿verdad? Esto es conforme a nueva literatura. Igualmente, para comprender el propósito de una narración bíblica debemos examinar el contexto del relato, la propia historia y la manera en que fue relatada entonces, y solo entonces podremos discernir el propósito del autor al contar la historia. Esto nos puede ayudar mucho, ¿verdad?, para discernir entonces el objetivo, ¿verdad?, de lo que se hace una narración. Los dos propósitos de la hermenéutica son, en primer lugar, uno, descubrir el objetivo del autor. El objetivo de una narración bíblica es que el autor, vamos a tratar el objetivo, ¿verdad?, hablando del objetivo que es la narración bíblica, que es lo que se propuso el autor. Cuando predicamos la idea del autor, estamos predicando la palabra de Dios. De esta manera, si malinterpretamos una narración y no predicamos lo que el autor quiso decir, estaríamos distorsionando las escrituras. Hombre y mujer de Dios prediquen la palabra de Dios
no con su propia imaginación, como Pablo exhortaba a Timoteo, que predique la palabra. Dios los ha llamado a predicar su santa palabra, y debemos estudiar la hermenéutica, porque el que quiera ser fiel a su llamado debe ser un fiel también estudiante bíblico. Dios ha prometido ungir su palabra y ha prometido que ésta se cumplirá su propósito y no volverá vacía, en Isaías 55:11. Así como hay vida en una semilla, hay vida en la palabra del Dios Todopoderoso. Cuando se predica el mensaje de Dios que Él envió directamente, esta echará raíces, crecerá y producirá. Pero asegúrese de predicar su palabra, el mensaje que Él envió, su propósito, porque no hay vida ni poder en las palabras de los humanos. El mejor y los mejores discursos no cambiarán la vida, las exposiciones más creativas tampoco van a redarguir ante el pecado. Ministros de Dios, tenemos que tener cuidado, no sea que podamos reemplazar los pensamientos de Dios con nuestro propio pensamiento. Dice el 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que usa bien la palabra de verdad. Entonces, cuando nosotros estamos viendo estas porciones, ¿de quién es la palabra que uno predica? Entonces, si es de Dios, y si no concordamos con el objetivo del autor, no estaríamos predicando la palabra de Dios. Así es. ¿Y cuáles son las dos tareas más importantes entonces de esta narración? Dice uno, que es descubrir el objetivo del autor y aplicarlo. O sea, si yo no descubro el objetivo del autor y no lo aplico, estaría fallando a la narración bíblica, que en este caso es el autor lo que se propone. Cuando hablamos del autor, que es Dios, el que inspira la palabra, tenemos de calzar con lo que Dios quiere. Cuando dice Isaías 55, el pasaje que leímos, que así será su palabra, cumplirá su propósito y no volverá vacía. Entonces, la diligencia debe estar siempre, que cuando nos presentemos a Dios seamos aprobados por ese Dios. Cuando hablamos de predicar el verdadero mensaje de Dios, esta es la lección más importante, ¿verdad? Predicar la palabra de Dios, no nuestra propia imaginación, porque es Dios el que envía su mensaje desde el cielo a la tierra. O sea que podemos encontrar un sentimiento de felicidad también en el estarlo haciendo de una manera diligente, tener una labor y saber que esa labor es transmitir el mensaje de Él. Debemos de asegurarlo de haberlo comprendido. De otra manera, ¿quién podrá entregar ese mensaje a su pueblo? Si no lo predicamos, ¿qué excusa daremos cuando se presente ante su presencia al final de los días? Cuando nos aproximemos la Biblia con reverencia, temor y temblor, escudriñemos también la Biblia con sinceridad total, porque su llamado es aproximarse con temor y temblor, escudriñándola y estudiándola, porque el llamado es presentarse delante de la gente y entregar el mensaje que Dios ha enviado para ellos desde el cielo. Jesús convirtió el agua en vino, pero tengamos cuidado, no sea que usted convierte el vino de su palabra en agua. El contrario, hay que hacer una inversión. Veamos bien, en hermenéutica hoy, como vimos en hermenéutica 1, en algunos tiempos la iglesia ha sufrido la enfermedad espiritual de alegorizar. Recordemos que los que usan alegoría tratan de encontrar significado escondido en los detalles de las narraciones y de los relatos. Estos mensajeros desleales abusan de su llamado, carecen primeramente de humildad y reverencia ante Dios, porque si ellos predican del arca de Noé, deben decir que los 3 niveles del arca representaban algo. Su imaginación no conoce límites. Quizás hasta deben encontrar un significado espiritual para las rayas que pueden provocar en un animal como la cebra que estaba en el arca. Absurdo. Si usted quiere entregar a la persona con sus propios pensamientos, vaya y hágalo fuera de la congregación, sin una Biblia en la mano. El mensaje del arca de Noé es que Dios juzgó al mundo por su pecado, pero salvó a Noé porque era justo y alcanzó gracia ante los ojos de Dios. No hay ninguna verdad escondida en los maderos del arca, ni en sus 3 niveles. Los niveles eran para que las personas y los animales tuvieran suficiente paz
Predique el mensaje que Dios envió, evite que su mente deambule alejándose en llamamientos de predicar sus propias imaginaciones. Hoy hay predicadores que desvían a los creyentes con muchas alegorías. Estos intérpretes antibíblicos creen que las narraciones del Antiguo Testamento tienen dos significados: el significado del autor y el significado espiritual basado en el Nuevo Testamento. Pero hay un error y un peligro en cambiar el significado del autor. O sea que la supremacía de lo que piensa Dios está por encima de todo, ¿verdad? Como el autor es Dios, el autor de la Escritura, no podemos buscar otro significado sino el que Dios quiere, con el cual está escrito ahí. Dios mismo inspiró a los autores bíblicos a escribir los relatos que Él les dio. Es un error quitar el significado que Dios se propuso dar y agregar un significado que Dios no quiso manifestar. Los que reemplazan el significado de Dios por su propio significado son orgullosos. Imagínense a un intérprete tan orgulloso y leal que añada y quita el significado que Dios Todopoderoso quiso que tuviéramos, predicando su propio pensamiento. Es interesante, ¿verdad? Claro. Podríamos decir que podríamos pensar de un mensajero que sustituye prácticamente las ideas de Dios por las suyas propias. Entonces estaríamos hablando como que si nosotros estuviéramos ocupando el lugar de Dios. Y hay que pensar la diferencia que se haría en estar centrado en la Biblia o estar centrado en el lector. Algunos piensan que este error de usar una alegoría es predicar el mensaje correcto partiendo de un pasaje equivocado. Pero es peor que eso. El uso de una alegoría engaña a los creyentes, le roba las grandes verdades de Dios que se propuso dar en las narraciones. La alegoría también establece un mal ejemplo: enseñar a los creyentes a malinterpretar la Biblia. Desplaza el enfoque de Dios y lo pone en los humanos. Desvía la narración del mensaje de Dios hacia la imaginación humana. En el uso de la alegoría no hay directrices ni control de la interpretación. Puede resultar en falsas doctrinas y los maestros aseguran que están basados en Biblia. Así que debemos de estar centrados en la Biblia, buscando el único propósito de una narración bíblica, que cuál va a ser el significado que Dios desea que tengamos. Los relatos bíblicos son narraciones históricas, no son alegorías. Cuando la Biblia presenta un relato como historia, no debemos buscar significados ocultos, significados que el autor nunca imaginó. Todos los verdaderos intérpretes de Biblia comienzan con el mismo propósito: buscar el significado que el autor quiso transmitir. El intérprete fiel no se atreverá a sugerir que la narración significa hoy hasta que haya comprendido lo que el relato significó para el escritor o para los que escucharon en primera instancia. Esto no quiere decir que cada narración bíblica tenga solamente una interpretación, pero tampoco significa que un pastor puede predicar solamente un sermón basado en un relato bíblico. Lo que estamos diciendo es que el propósito del autor es la base para la interpretación. Ahí donde podemos señalar eso, ¿verdad? Como un subrayado, que lo que se propone el autor, esa es la base de la interpretación. Los pastores deben predicar 1000 mensajes, lo podemos hacer tantas veces de la Biblia, pero todos estos mensajes deben estar basados en el verdadero mensaje que Dios transmitió a través de un escritor humano. Las ocasiones que un escritor bíblico quizás no haya entendido la aplicación completa del mensaje, por ejemplo Moisés escribió el relato de Abraham cuando recibió las promesas de un pacto. Quizás Moisés no comprendió completamente esta verdad. Su comprensión del alcance de las promesas era limitada. Moisés pudo haber percibido cómo bendeciría el Mesías a todas las naciones, pero él entendió que Dios le daría a Abraham muchos hijos. Estos descendientes poseerían una tierra, y a uno de los hijos de Abraham bendecería a las naciones. El Espíritu Santo dio a los escritores del Nuevo Testamento a explicar detalladamente las promesas que Dios les ha dado, o que Dios les hubiese hecho dar a nuestro padre Abraham. Dios nos permitió que nosotros interpretáramos tales narraciones usando nuestra propia imaginación. Estamos bien con eso, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer un resumen con el pastor ahorita.
Estamos viendo hermenéutica, pastor. Seguro que esto hay que enviarle al pastor unos datos, como estamos haciendo con los alumnos. Estamos tratando, pastor, los objetivos principales. Cómo sacar de una hermenéutica, de una narración bíblica, el objetivo principal. Y lo que estamos tratando de mirar es que a la hora que le hagamos una narración bíblica, la narración bíblica que es histórica, ¿verdad? Una historia bíblica, la supremacía de la hermenéutica es encontrar el propósito. En este sentido, que el autor, que es Dios, quiso entregarnos. Hay un pasaje que en Isaías 55 dice que Dios, o su palabra, dice que va a cumplir todo aquello que Él ha enviado. Entonces aquí miramos que en ese pasaje Dios ya define qué es lo que quiere que nosotros prediquemos y enseñemos a las personas. Porque así será mi palabra que sale de mi boca, que hará aquello que le ha enviado. Cumplirá el propósito. 55:11, ¿verdad? Sí. Si quieres leerla en tu versión que tienes ahí, hermano, ¿cómo dice, hermano pastor? Bueno, para ver si hay alguna variante en el texto. Isaías 55:12, ¿verdad? Sí. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Amén. Es correcto. Entonces, para algo que nos puede aflorar, ¿verdad?, a la hora que vayamos a hacer una hermenéutica, es que todas sus grandes doctrinas bíblicas del Señor, que están plasmadas en la Escritura, Él quiere que nosotros las conozcamos, porque el objetivo primordial que Dios quiere es conformarse a una familia, hemos dicho muchas veces. Conformarse a una familia, y esta familia viene, mejor dicho, a partir de una aceptación en Jesucristo, ¿verdad? Pero que también esta aceptación en Jesucristo conlleva responsabilidades en nuestra vida. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Pudiéramos decir, son aquellas que Dios determina estableciendo nuestro punto de trabajo, en el sentido de lo que Dios quiere que hagamos en ese lugar. Yo miro que hoy la gente no se preocupa mucho por el propósito de donde Dios quiere hacer algo en una comunidad o barrio, pero es tan importante seguir los patrones bíblicos, porque vamos a encontrar que aún el apóstol Pablo, con la sabiduría que Dios había puesto en él, se disponía a hacer los recorridos en aquel entonces, y dice que hay una ciudad que se llama Bitinia, y que él supuso que en Bitinia estaban los propósitos de Dios porque miró condiciones, pero dice que el Espíritu Santo le habló y le dijo que no era en Bitinia donde lo quería. O sea, a pesar que él hace una evaluación, la evaluación que hace está alejada de una realidad espiritual. La realidad espiritual es que le dice Dios, no, yo no quiero ir, yo te voy a llevar a donde tengo gente. Y cuando dice que tengo gente con hambre y sed de justicia de la palabra. O sea que puede ser que hay zonas áridas donde vas a invertir tiempo, recursos, y ese tiempo también que la gente no va a aprovechar porque no está interesada también. Entonces hay que ver hasta dónde la gente está ligada a las estructuras ideológicas malignas que no quieren nada. Sí, lo examen, eso es. Porque si no quieren, están en una atadura, pero Dios sí sabe dónde tiene Él la concentración de gente que está con hambre, y que cuando vos pongas el pie ahí vas a ver cómo la gente responde al llamado. Entonces hasta esas cosas pues que muchas veces no se toman en cuenta. Por ejemplo, pastor, cuando hacemos una guerra espiritual, la guerra espiritual no se toma en cuenta en la topografía espiritual tampoco. Casi nadie le pone en mente eso. O sea, asumimos que si hay una necesidad, eso es suficiente para levantar una obra. Y a veces desconocemos territorialmente los espíritus que se mueven, cómo atacar esas fuerzas de maldad que pueden darnos problemas para levantar el templo. Entonces esa estructura también debe manejarse. O sea, aquí lo que veo yo es un conocimiento anticipado que Dios le revela al hombre prácticamente para quebrantar todas esas zonas donde se vuelven de bronce, cerraduras de hierro que se hacen de ahí. Pareciera que no, la gente no quiere
el mensaje, pero es que están estructuras demoníacas que están dominando esa zona. Por ejemplo, alguien me hablaba de la ventana 1040, y yo le decía, bueno, lo que pasa con la ventana 1040 es que ahí es donde está concentrada la mayor fuerza de los poderes de la tiniebla. Primero, estamos en Medio Oriente, y en Medio Oriente es donde se dieron todos los eventos prácticamente de la historia de la salvación. Entonces, ¿de dónde se espera que esté la concentración mayor satánica? Ahí mismo. Sí. Porque hay tanta persecución ahí por los cristianos, porque no quieren que se extienda, porque ahí fue prácticamente el origen donde las cosas comenzaron, en Babilonia, la Babilonia eclesiástica y la Babilonia política. Entonces la concentración de demonios con toda la fuerza está ahí para evitar, pero obviamente... Dice el pastor que yo hice un estudio, sí, referido a eso específicamente, y en la palabra de Dios existe un lugar estratégico donde Satanás tiene establecido su reino, ¿entiendes? Y lo habla específicamente lo habla, por ejemplo, en Apocalipsis. En Apocalipsis, en el mensaje a una de las 7 iglesias, y le habla específicamente. Debe estar en las zonas de Turquía, entonces. Sí. Suelen ser las 7 iglesias. Turquía fue la parte del centro donde se poblaron esas iglesias. Que dicho sea de paso, mirad el efecto que tiene y que muchas de ellas ya no existen en sus lugares iniciales. Y era lo que Pablo quería evitar cuando les decía que iban a perder una salvación a Dios. Para Pablo, para que Corintio no se dividiera, no se desbaratara, y dijo un montón de cosas que no ya, o sea, los metió en miedo. Sí. Otra cosa que Pablo, según lo que estábamos viendo ahorita, era que según se estudia cómo él hacía las cosas, él buscaba los conglomerados de poblaciones grandes, y ahí se metía, estudiaba a una persona y empezaba él a agarrarlo y a él lo entrenaba para dejarlo a cargo de la congregación, pero no lo hizo en Alejandría. No lo hizo. Y Alejandría era la población más grande que había en esa época, no se sabe por qué. Sí. Puede haber sido también esa, los isomaios. Las estructuras demoníacas. Dice el mensaje a la iglesia de Pérgamo, le dice, y escribe el ángel a la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Wow. Es decir, que en esa zona donde Pablo estableció estas iglesias, ¿verdad?, que era en el Asia Menor, en esa zona está ubicado específicamente en Pérgamo. Dice, donde yo conozco tu obra, dice, donde moras, dice, donde está el trono de Satanás. Es decir, que en esa zona de ahí hay una deidad, ¿verdad? Acuérdese que de aquí es donde surgen, donde estaba el huerto del Edén, ya toda esa zona de ahí, Turquía, donde el Señor inclusive habla en el libro de Isaías, y también en Ezequiel 28, donde dice, en el huerto del Edén te paseaba sobre las piedras de fuego. Ahí le dice, ¿verdad?, oh querubín y protector. Entonces ahí donde habla exactamente que él estuvo en esa zona. Y no solamente eso, sino que también esa zona es la zona donde el diablo está reclamando siempre su dominio, porque es a tal grado, ¿verdad?, que Dios le va a permitir a él que él pueda sentarse en el trono prácticamente en el templo que se va a reconstruir. Correcto. Porque eso es lo que él siempre ha anhelado, ¿verdad?, estar sentado en un trono. Y como sabe que se va a hacer el trono, o va a ser el lugar donde Dios va a establecer su reino en el milenio, entonces ese es el lugar que él anhela, porque él siempre ha anhelado, ¿verdad?, en los cielos, ¿verdad?, anheló el poder y el trono. Dice, yo haré mi trono junto al trono de Dios, ¿verdad? Entonces eso es lo que él siempre ha anhelado. Entonces en esa zona hay una alta concentración, me imagino yo, demoníaca, de fuerzas, es más, se dice, ¿verdad?, que los demonios más pesados están atados al río Éufrates, ¿se entiende?
en esa zona de ahí hay 4 demonios o saber cuántos más que están atados para ser exacto, liberados en los tiempos finales pues de la gran tribulación. Entonces definitivamente sí. Y igual usted me decía, yo lo estuve buscando en el libro de Hechos, Sí. en el capítulo 16, y ahí nos habla específicamente de que dice que cuando atravesaron Firgia y la provincia de Galacia, dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar, dice, palabra en Asia. Estamos hablando de esta zona, Sí. ¿verdad? Y le dice, y cuando llegaron, dice, a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo también se lo impidió. Es decir, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, ¿verdad? Y dice que es en ese momento que se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio que estaba en pie, rogándole, diciéndole, pasa por Macedonia y ayúdanos. Dice que cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, donde por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos. Me parece que es tremendo eso, porque entonces para avanzar en esto, encontrarle significado del autor en la narración bíblica no es tan fácil, ¿verdad? Pero sí, un escritor bíblico trata de explicar su narración. Ahora, la gran pregunta sería, ¿cuántas veces una narración bíblica viene expresa ya a una interpretación o se va a recurrir a un estudio para que podamos nosotros adentrarnos en el conocimiento verdadero del deseo del autor? Por ejemplo, vamos a ver un caso en que Abraham envió a Eliezer a buscar esposa para Isaac. El predicador dijo que Abraham era un símbolo del Padre Celestial. Estamos haciendo el enfoque que hizo el predicador, y que Eliezer era el símbolo del Espíritu Santo, enviando a buscar una novia para Cristo, Génesis 24. Cuando Eliezer la encontró, le colocó en un camello y se la llevó al hijo. De igual manera el pastor afirmó que los pastores, como los camellos, llevan a la iglesia a Cristo. Así como los camellos, estos pastores pueden beber del Espíritu Santo. Entonces ellos tienen que viajar por días hasta cumplir la visión. Aquí lo que no está haciendo la narración es que sí es correcto lo que está diciendo. Voy a tratar de volver a hacer el relato. Toman lo que el predicador toma la historia de Abraham como un símbolo del Padre Celestial, y que Eliezer era el símbolo del Espíritu Santo. Aquí fue enviado a buscar una novia para Cristo, Génesis 24. Cuando Eliezer la encuentra, le coloca en un camello y se la lleva al hijo. De igual manera el pastor afirma que los pastores, como los camellos, llevan a la iglesia a Cristo. Así como los camellos, estos pastores pueden beber del Espíritu Santo. Entonces ellos piensan que viajar por días sin estudio ni oración, porque el trabajo del Señor es pesado, sería entonces una mala interpretación y una mala predicación. El predicador no estaba predicando la palabra de Dios, sino su propia imaginación. Los que usan la alegoría como un método para interpretar no deben afirmar que hablan de parte de Dios. La verdad principal es la pura verdad, y la pura verdad es lo que Dios, el autor, se propuso predicar en esa narración. Un león no debe ir a la casa de un bretón. La alegoría, aunque se usa el material alegórico para interpretar, en el Antiguo Testamento carece de autoridad de Dios. O sea que lo que está diciendo es que a veces la alegoría no calza en una interpretación cuando no se hace necesario. O sea, hay textos que no se necesitan alegorizar porque son tal vez estudios históricos gramaticales, que lo que vas a ir a ver es el texto bíblico, ver el contexto. Pero ya cuando vas a hablar de una alegoría es porque como que existiera, digamos, nosotros poder ver una debilidad en el texto que no es clara. Entonces como que admiten la alegoría para presentar una verdad espiritual y poderla entender. Pero según aquí dice que este pastor utilizó mal este principio, predicó un tema que no es lo que Dios quería,
y que prácticamente carece de la autoridad de Dios. Claro. Entonces, cuando alguien está hablando y haciendo este uso de hermenéutica sin utilizar los pasos correctos y el propósito divino, puede llegar a una mala doctrina, una mala interpretación, Es correcto. y llevarnos a una herejía también, porque cuántas veces puede sacar vos alguna conclusión falsa que no es lo que Dios dice en la Escritura. Entonces, estamos claros, ¿verdad?, que cuando el arca de Dios fue devuelta a los filisteos, a Israel, él dijo que la devolución del arca era un símbolo de los pastores que como bueyes guían a la iglesia de regreso a Dios. Él detuvo ese mensaje cuando el pueblo de Dios mató los bueyes como sacrificio. Este pastor no estaba predicando de la palabra pura de verdad, estaba desperdiciando el tiempo tanto de las personas que lo escuchan, abusando de su llamado para encontrar principios y verdades que no existían en el pasado. Esto, por ejemplo, usted debe leer los capítulos 5 y 6 de Primera de Samuel, hacer un repaso del relato, habla acerca del juicio de Dios en los filisteos. Cuando sus dioses estaban, dice que vino Dios y castigó a los filisteos con tumores mortales. Entonces los filisteos, no el líder espiritual de Israel, enviaron el arca a casa. Los bueyes no representan nada. No. Algunos principios podríamos decir que de este relato, ¿cuáles son los casos que pudiéramos sacar entonces correctos? Uno, Dios juzgará a aquellos que utilizan las cosas santas de una manera incorrecta. Dios encuentra manera de hablarle a los que no lo conocen. Hay una violación también a la orden de A Dios. la orden, cómo la debe utilizar, Cómo se debe de cargar. Dios encuentra formas de traer de vuelta a su pueblo a una intimidad con Él. Otro pastor predicó sobre el relato de la mujer que llenó muchas vasijas con aceite y ya se acuerdan, ¿verdad? ¿Cuál es el de la vasija? Sí, el de la viuda de Sarepta. Sí. Entonces, vamos a ver aquí. Pero también ahí hay algo bien interesante, y es que Dios siempre, mire, siempre que hay intervención de hombre Sí. dentro de los planes de Dios, se arruinan las cosas. ¿Y Sí. por qué sabemos eso? Porque se acuerda que a Sara Dios le dijo que iba a parir, Sí. y ella dice, pero ¿cómo voy a parir yo? Si tengo 90 años, ¿cómo? Entonces no, debe de ser que voy a ponerle a mi esclavo, a mi hombre, para que el hijo de ella sea el mío. Le trató de ayudar y ahí están los problemas hasta ahorita. Con el arca pasó lo mismo. Con el arca no fue creada o no fue orientada para que se montara en un carro, aunque sea de lujo el carro. Claro. Y la montan en un carro con bueyes y todo, y que cuando se va a caer, el Señor le pone la mano y lo mata exactamente, porque no está creada para... Y no para se ir. entiende eso, ¿verdad? Estaba creada solo para ser cargada, Sí. cargada por los sacerdotes, no Y de montada una en un manera. carro. Sí, pero el problema es que ahí ellos fallaron, porque como los filisteos la enviaron, o así ellos la querían trasladar, Es correcto. y Dios ya les había especificado de qué manera se iba a Tenía que trasladar el ser arca. cargada. Tenía que ser cargada en los hombres de los sacerdotes, que debían de purificarse y santificarse para poderla llevar. Entonces, ahí David se dio cuenta que había cometido un error, porque ahí fue donde pereció Pereusa, Sí, que sí. la quiso sostener, ¿verdad? Eso. Ahora, hay otra cosa. Lo que yo puedo entender, que los análisis que usted están haciendo de lo que usted está leyendo ahorita son análisis erróneos, Sí. erróneos de la interpretación bíblica de la palabra, ¿Cómo la están haciendo? ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el primer relato donde Abraham manda a este varón, ¿verdad?, a buscarle hija a Isaac, ¿verdad?, es una muestra de lo que Dios iba a hacer, o lo que Dios iba a pedir a su pueblo, cuando este pueblo ya estuviera o saliera de donde Dios lo iba a sacar a la tierra donde Dios lo iba a llevar. Porque si usted se fija, una de las cosas que Abraham no quiere es que su hijo se case con mujeres cananeas, Sí. ¿ya? Y que no se mezcle, que no pierda el linaje, es decir, de la descendencia de la familia que Dios había escogido para formar a la nación de Israel. Entonces, una de las cosas fundamentales es que él envía a su familia a buscarle esposa a su hijo, ¿verdad? Porque él dice, mi hijo no puede mezclarse con pueblos paganos. Si Dios me sacó, ¿verdad?, de un lugar donde esto era
y me ha escogido de esta manera, yo no puedo permitir que mi hijo establezca pues parentesco, relación o descendencia con pueblos paganos, y que era lo que al final, si usted se fija, este fue uno de los mandamientos que Dios le dio a la nación de Israel. Le dijo que no debían de mezclarse, ni de tomar hijos, mujeres, ni sus hijos, ¿verdad?, ni sus hijas, hombres de pueblos paganos, para que la nación de Israel pudiera mantenerse bajo la pura, ¿verdad? Sí, me parece bien la observación. Muy bien. Entonces, aquí hay que hacer normalmente, leer muy bien el pasaje bíblico, ¿verdad? Estar muy claro del texto que se está leyendo, contexto, porque a veces viene una narración aún de otro capítulo, cuando viene narrando, traemos el mismo tema y lo venimos trayendo del capítulo anterior, inclusive venimos hablando. Sí. No es un tema que arrancó en un capítulo X, sino que lo venimos leyendo, lo traemos desde una narración más extensa. Sí. Entonces la idea es que nosotros no perdamos ese contexto, ¿verdad?, donde viene la narración bíblica, no salirnos, ¿verdad?, de ese marco. Entonces, lo que dijimos que qué lecciones podríamos sacar de todo lo anterior, lo mejor que podemos hacer es, ante una gran necesidad, es presentársela a Dios. Dios se deleita en ayudar a aquellos que vienen a Él. Para recibir un milagro debemos de obedecer a Dios con fe. Y aún dice que los que reciben el milagro deben continuar honrando a Dios. Es interesante, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se observa, por ejemplo, las enseñanzas del apóstol Pablo, hay que ver cuando Pablo también hace cierta alegorización. Pero Pablo hace alegoría cuando el texto lo permite también. Sí. ¿En qué recuerda que Pablo alegoriza un texto que es muy conocido? Cuando él cuando usa al matrimonio como la analogía del matrimonio en representación a Cristo y la iglesia. Exacto, ¿verdad? Los hijos de Agar y Sara. Los hijos de la ley y de la promesa en Gálatas 4, 21 al 23. Sería interesante que podamos ver esto, ¿verdad? Aquí Pablo hace un ejemplo de alegorización de las narraciones del Antiguo Testamento. Pablo compara a los hijos de Agar y Sara con los hijos de la ley y de la promesa en Gálatas 4, 21 al 31. Pero Pablo no ignoró el propósito de Moisés. Más bien Pablo utiliza el relato de Abraham para enseñar una lección. Ismael, hijo de Agar, nació de forma normal. Ismael nació porque Abraham trató de cumplir la promesa de Dios de una manera carnal, pero el hijo de Sara nació por el Espíritu. Exactamente. Se necesitó un milagro del Espíritu para que Sara diera luz. Al igual que el hijo de Sara, nosotros también somos hijos del Espíritu. Nosotros no hemos nacido de una forma natural como resultado de un esfuerzo humano. Así como el hijo de Agar, más bien los creyentes somos aquellos que tuvimos un nacimiento sobrenatural por el Espíritu. Y Pablo usa la narración de Agar y Sara para enfatizar un gran principio. Aquí tenemos entonces eso, pues, ¿por qué no hay manera que se enrede? Porque aquí lo que está usando es correctamente la alegorización. Cabe el alegorizar aquí. Entonces Pablo dice en Juan 3:6, lo que ha nacido de la carne, carne es; lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Pablo discierne los principios en la narración del Antiguo Testamento. Estamos viendo, pastor, que es interesante ver que cuando se habla de la carne, el morir las obras de la carne, 17 horas de la carne, son peligrosas cuando ellas se vuelven como parte de un hábito en nuestra vida. Aquí entonces se nos recuerda que lo que nació de la carne es carne y es; lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Pablo va a discernir los principios en la narración del Antiguo Testamento sobre Agar y Sara y les aplica estos principios a los creyentes de su época. ¿Qué es lo que está pasando en este pasaje? Él no crea un segundo si utilizamos en la lección de narraciones bíblicas para indicar el verdadero mensaje de los eventos históricos y narraciones. Vamos a ver ahora en la lección 3 otro aspecto. Vamos a discernir la intención del autor examinando la narración. Entonces, para poder explicar cómo se diferencian las narraciones históricas de las fábulas, mitos y parábolas, entonces
la intención sobre todo es lo que debe de predominar. Ahora, hay fábula en la Biblia. Si nosotros nos vamos a preguntar cuál es que es una fábula, es un relato porque existe, entonces habría que analizar en qué momento donde está una fábula y en qué momento sí se permite que exista una fábula. En el mensaje en los mensajes, en los libros de mensajes que Dios tiene, no hay fábula. Ahí se usan algunas fábulas en ¿cómo se llama esto? En algunas narraciones, como decir, también hay un lenguaje hiperbólico, como Entonces, el de Pablo. eso es lo que tenemos que mirar, identificar también como un punto B las 5 partes de una narración, y podríamos sacar como un objetivo C, resumir cómo el análisis de los personajes nos ayuda a interpretar la narración. Es importante que miremos entonces 4 tipos de narración. En primer lugar, la fábula. La fábula son historias que una persona crea o inventa para enseñar un principio de una verdad moral. Era un anciano maestro griego que conocía el poder de la narración. Esopo creó fábulas. Las fábulas que él hizo acerca del sol y el viento han perdurado por 2000 años. En el relato, el sol y el viento discuten sobre cuál de los dos es el más fuerte. Cuando vieron a un viajero caminando por una senda, el viento surgió y sugirió una prueba. Aquel que pudiera quitarle el abrigo al viajero sería el más fuerte. El viento intentó primero soplando con toda su fuerza, pero esto causó que el hombre se aferrara con más fuerzas a su abrigo. Entonces le tocó el turno al sol. Muy gentilmente dirigió sus rayos hacia el hombre a tal punto, y pronto este se quitó el abrigo. Después de narrar esta fábula, el maestro preguntó: ¿cuál es el principio o la moraleja de la narración? Después de discutirlo, las personas identificaron que la moraleja era: la amabilidad tiene más poder que para cambiar a una persona que la fuerza. Doctor, analizando el texto o el concepto de lo que es una fábula, ¿verdad? Yo puedo decir que efectivamente en la Biblia sí hay fábulas. Sí, No sé, Hay fábulas, porque mire lo que dice. La fábula son historias o composiciones literarias en prosa o en verso que proporcionan una enseñanza o un consejo moral. sería el consejo. Y efectivamente sí tenemos fábulas en la Biblia que se contaron, ¿verdad? Sí. En un contexto específico. Por ejemplo, Jesús utilizó mucho esto, Sí. que dijo: el reino de los cielos es semejante a, ¿verdad? Sí. Es decir, dice que cuando nosotros utilizamos prosas, versos que proporcionan enseñanza o un consejo moral, entonces estamos en presencia de una fábula. ¿Entiendes? Sí. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando las fábulas no son narradas específicamente para establecer un contexto Así es. o una enseñanza moral, sino que son narradas para desviar. Así es. Entonces, porque Pablo inclusive dice, cuídate de aquellos, dicen que hacen fábulas de la palabra. Es decir, una cosa es Cuentan cosas que desaciertan, infladas, pues, o desaciertas, o sea, o que no fuera de están, la verdad. que no están en el contexto. desacertada. Así es. Estaríamos bien ahí en la fábula, ¿verdad? Hay muchos casos, de los árboles están hablando, por ejemplo, que cuál es el trabajo de un árbol, el otro le dice: yo no voy a dar mi posición porque mi posición es esta. Sí. Ahí está la enseñanza, ¿sí? Entonces Sí. existe fábula mientras la fábula narra, ¿verdad? Un principio moral que es veraz. Sí, hay varios lenguajes literarios. Está la fábula, el simil, la hipérbole, Sí. hay varias. Sí, en el caso de la hipérbole, el La símil, sinécdote. y esos son artículos o elementos Sí. literarios que son utilizados, ¿verdad? Por ejemplo, el símil se utiliza para la comparación, la Lo que hipérbola está para la diciendo exageración. Cristo, Sí. lo que está diciendo Cristo ahí, que dice Ahora, que el reino de los cielos ese es el símil. ese es un simil. Si yo le Así es, hiciera una una comparación. pregunta, ¿cómo me contestarían? Cuando se dicen que la burra de Balaán habló, Es y le habló a correcto, sí. Balaán, ¿qué me contestarían con respecto a esto? ¿Es verdadero que le habló
¿O estaríamos tomándola como una enseñanza moral fabulosa? No, yo estoy creyendo que Dios, como igual que la serpiente, sabemos que los animales no tienen esa cualidad, pero Dios puede usarla, como la puede usar también el enemigo. Sí. El enemigo puede usar las cuerdas vocales para dar un mensaje. Sin embargo, en el caso de Dios, usa las cuerdas vocales del animal para ahora hubo una consejería moral ahí, sí, de Dios. Sí. Porque me pega, le digo, no te he servido siempre toda la vida, no he estado a tu favor cuando has querido, y ahora me golpea cuando quiero salvar tu vida, porque delante de mí está el ángel, y si yo sigo caminando, el ángel nos va a matar. También le dio a entender de que lo que él no podía mirar, él lo estaba viendo. Entonces hay un consejo también. Hasta entonces viene Balaam y observa que el ángel estaba ahí, pero entonces hay un consejo también. Sí, ahí hay varias cosas, y te puede mostrar también lo que hace, cómo te ciega el rencor. Por la ambición, en este caso de la él estaba de la ambición la que lo ciega a él. Lo ciega de tal manera que él sabe que un animal no habla, sin embargo se pone a hablar con el animal. Otro se cae muerto ahí, otro que haga un análisis rápido se cae muerto porque va a decir, esto no puede pasar, algo está. Sí, es que él va motivado por una ambición. Sí, así acuérdate que a él lo que le ofrecen es un puesto, es dinero, es un estatus. Ya, entonces es ponerlo en un lugar donde él se sienta prácticamente reverenciado. Entonces a él lo que lo ciega totalmente es el hecho de la codicia, la ambición, la avaricia de poder adquirir lo que le han prometido. Estamos de acuerdo entonces con la fábula, que son fábulas, mitos y leyendas, los mitos son leyendas también. Son las narraciones, ¿verdad?, tradicionales o culturales. Ojo con esto, que nunca sucedieron. Estas son acerca de héroes o sobre la naturaleza. Dice que son narraciones o acciones de los dioses o héroes de la antigüedad. Las personas las crean para entretener o para explicar algo, frecuentemente relacionado con la naturaleza. Por ejemplo, un anciano en África creó un mito para explicar por qué las personas tienen diferentes colores de piel. Este mito leyenda dice que Dios había creado negras a todas las personas. Entonces él creó un pequeño estanque de agua para que las personas se pudieran lavar en él, de manera que quedaran blancas. Dios usó diferentes animales para llevar el mensaje acerca del agua. A los europeos les envió una gacela como mensajera. Este animal corrió rápidamente y así que los europeos llegaron primero y se lavaron completamente. Pero los africanos, Dios les envió un camaleón que viajaba aún más lento que una tortuga. De modo que los africanos fueron los últimos en llegar. El agua restante solo fue suficiente para que se lavaran las palmas de las manos y las plantas de los pies. Entonces, solo me recuerda que uno de esos conflictos que hay en los estados, con el asunto de aquel predicador, ¿de verdad?, que le predica a Israel, ¿cómo se llama? El de la visión. Haggai. ¿De verdad? Que cuando le predica y le dice que está la lucha entre negros y latinos, entonces le pregunta, ¿y cómo van a ser en qué colores son los pies de los ángeles? Como quiero decir, va a ser como la de nosotros o los negros. ¿Cómo seremos allá en el cielo cuando estemos? Entonces yo esperaba que le confirmara que negro o blanco. Entonces le dice, que le hace la pregunta a este predicador, seremos como Jesús. Ellos pensaban que le iba a relacionar con alguna de las famosas problemas étnicos que estaban en Estados Unidos, porque hasta el día de hoy en los estados ese problema. En los estados confederados. Y no solo estados confederados. Ahorita casualmente una noticia que está agarrando revuelo grandemente es la muerte de un joven de otra etnia racial en Francia. Ahorita Francia está encendida en llamas. Sí.
porque la policía mató a un joven que lo detuvieron y no se quiso, se detuvo y después arrancó, se quiso, y agarraron y lo mataron. Qué problema, ¿verdad? Sí. Yo no sabía que cuando se dio el campeonato en Sudáfrica, que ponía tan de la mano supuestamente combatiendo el problema racial, dice que en los vestidores había pleitos y se cargaban a golpes y todo. O sea, ¿cómo está bien acentuado eso? O sea, que no es cierto, pues, que ¿cómo le llaman allá? La apartheid, ¿no? La parte Y en Sudáfrica hay una zona donde los ricos hay, pero hay una zona... es el 3% de toda la población de África, de Sudáfrica, Sí. son los más millonarios y son los que tienen el gobierno, tienen todo. Entonces volvemos a